La triste noticia del fallecimiento del doctor Roberto Rufino nos ha sorprendido y apesadumbrado a todos los que lo conocíamos y lo queríamos. Ejerciendo la titularidad de la Cátedra de Arqueología Argentina y como jefe de la División de Arqueología del Museo de La Plata, su inesperada pérdida se torna enorme e irreparable. Su trayectoria nacional e internacional es la brillante estela que ha dejado su dedicación a la investigación durante más de 4 décadas. Desde sus tempranos pasos en el conocimiento de la arqueología de la Quebrada del Toro del noroeste argentino, hasta su especialización en el tema inca, sus contribuciones han sustentado su pensamiento científico, orientado siempre a destacar la radical importancia del relevamiento de la arquitectura arqueológica como indicador fundamental de la evolución de las poblaciones indígenas, desde las aldeas dispersas hasta el urbanismo regional de los cacicazgos y el impuesto por el Tahuantinsuyo. Asimismo, su dedicación al tema de la preservación de los sitios arqueológicos a través de una extensa gestión pública en favor de la conservación de museos, monumentos y sitios históricos, ha convertido en monumento histórico nacional los sitios de Santa Rosa de Tastil, en Salta, los vestigios del Pucará de Aconquija, el Xincal y Batungasta, en Catamarca. Sus investigaciones lo llevaron por los senderos del NOA, sur de Bolivia y Chile, donde realizó descubrimientos, formó discípulos y dio innumerables conferencias. Es difícil pasar revista en apretada síntesis a una vida tan plena de logros, no obstante lo intentaremos. Nacido el 29 de febrero de 1944 en Saliqueló, oeste de la provincia de Buenos Aires, estudió en las escuelas primarias número 2, actual número 1, y en el Colegio Nacional de Saliqueló. Llegado a La Plata un caluroso verano del año 1962, se debatía entre su ingreso a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, seguir sus estudios de piano en Bellas Artes y jugar al fútbol profesionalmente en algún club local. Para mediados de ese duro primer año, lejos de la casa paterna, la suerte estaba echada y se afianzaría en su carrera universitaria, sin dejar nunca su vínculo profundo y vital con la música, ya que no solo tocaba el piano, sino que le gustaba cantar e integró el coro universitario de La Plata. El fútbol, claro está, quedaría solo como una aspiración adolescente. La vocación había quedado sellada en la infancia, cuando, acompañando a don Gabriel Campomar Cervera, salía a recorrer los médanos cercanos a Saliqueló en busca de puntas de flecha y otros utensilios que, sumados a los que con empeño don Gabriel coleccionaba, formarían el acervo del Museo Histórico de Ciencias Naturales de Saliqueló, creado el 20 de julio de 1952. Ya en nuestra facultad, cursó la carrera de Antropología con orientación en Arqueología, graduándose en 1967 y a fines de 1970 presentó su tesis doctoral titulada Los sitios de cultivo de la Quebrada del Toro, Salta, Argentina. A partir de ella se perfilaría su brillante carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, iniciada en 1969 y en la que había alcanzado la categoría de investigador superior desde 1999. Discípulo de Eduardo Mario Siliano, junto a quien se inició en el trabajo de campo y de investigación en el sitio de Santa Rosa de Tastil, ejerció desde muy joven la docencia, imponiéndonos a quienes éramos entonces sus alumnos todas las novedades del año Archaeology desde la Cátedra Técnicas de la Investigación Arqueológica. El interés por los temas económicos ocupó sus estudios en agricultura hidráulica y urbanismo prehispánico y lo llevó a crear las materias optativas de la carrera de Antropología con orientación a Arqueología, llamadas Etnohistoria y Sistemas de Subsistencia Preeuropeos del Nuevo Mundo. Paralelamente, en 1975, y como reconocimiento a su trayectoria, recibe la nominación para la Guggenheim Fellowship bajo la dirección del Dr. Pedro Armillas de la Carbondale University
y al año siguiente, en 1976, obtiene el Premio Nacional de Arqueología Argentina, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. La expansión y dominación inca en el noroeste, sur de Bolivia y norte de Chile, eclipsó su atención a fines de la década del 70 y lo llevó a publicar en 1981 su primer libro, Los Incas del Collasuyo, mientras complementaba su tarea docente como profesor asociado de Prehistoria Americana y Argentina II en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires hasta 1985. Por entonces también es designado jefe interino y subjefe de la División de Arqueología del Museo de La Plata y obtendrá por segunda vez en 1987 el Premio Nacional de Arqueología Argentina. La arquitectura prehispánica como indicador arqueológico seguía siendo el tema que más lo apasionaba y que logró plasmar en 1988 en la primera edición de su libro Poblaciones indígenas en Argentina. Al mismo tiempo, el interés despertado por sus investigaciones sobre los incas en los Andes meridionales lo llevaron a fundar, junto a su colega y amigo Ian Farrington, la revista Tahuantinsuyu, con sede en Argentina y en Canberra, así como a trabajar en condición de investigador visitante del Instituto Smithsoniano de Washington y de la Universidad Nacional de Australia en Canberra. Sus trabajos de investigación sobre la expansión inca y la búsqueda de los vestigios del camino inca o Capac Ñam en la porción más meridional del Collasuyo recibieron el patrimonio no solo del CONICET, sino también de la National Geographic Society a través de la obtención de 3 grants en 1984, 1991 y 2001. Los años 80 y 90 lo enfrentarán al desafío de lograr excavar y rescatar las ruinas del Xincal de Quimivil, baluarte inca en Catamarca, lo cual le demandará ingentes esfuerzos, no solo de investigación, sino también de gestión como vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. En junio de 1991 es nombrado por concurso público y antecedentes sin méritos jefe de la División de Arqueología del Museo de La Plata, cargo que ocupó hasta el momento de su deceso. Y en 1994 es designado miembro de número de la Academia Nacional de la Historia en el Sitial 20, lugar ocupado mucho antes por Samuel Lafone Quevedo, Juan Bautista Ambrosetti, Félix Outes, Luis María Torres, Salvador de Benedetti y Milcíades Alejo Maniati, todos ellos conspicuos referentes de la arqueología argentina. Asimismo, fue designado miembro correspondiente en numerosas academias de historia de América, tales como las de Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Colombia. Y ese mismo año, 1994, obtiene una mención especial en el concurso de premios nacionales de la Secretaría de Cultura de la Nación y en 1996 el diploma al mérito CONEX en la disciplina arqueología. Este mismo año, 1996, será designado director del Museo de La Plata hasta 2001, pero solo ocupará esa gestión hasta 1999, siendo desplazado por la gestión que lo reemplazará. Durante la siguiente década, desde el 2002 hasta el año 2012 inclusive, será designado sucesivamente secretario académico de la Academia Nacional de la Historia, tesorero y director de la sección sudamericana del Corpus Antiquitatum Americanensium Unión Académica Internacional, lapso en el que desarrolló una interesante colección de publicaciones arqueológicas escritas por distinguidos colegas. Publicó en medios nacionales e internacionales más de 130 trabajos de investigación y 7 libros, parte de los cuales se pueden consultar en unlp.academia.edu. Hasta aquí hemos trazado la línea de tiempo de un investigador que supo hacer de su carrera su fortaleza. Fue conferencista invitado en el país y en el extranjero y tuvo decenas de tesistas que en su mayoría son hoy investigadores del CONICET con reconocidas carreras. Otros, extranjeros que vinieron a doctorarse al país, encontraron en Rodolfo un certero director. Tuvo tiempo,
entre otras cosas, de cocinar ricas milanesas para sus hijos, de escribir un libro como memoria de los médanos al club de su pueblo, el Jorge Newbery de Saliqueló, de reírse y compartir asados y vinos con sus alumnos y colegas en viajes de campaña y salida de camaradería. Hablaba poco, pero con voz fuerte. Le gustaba cantar, silbar y tamborilear con los dedos sobre las mesas o las puertas alguna canción. Caminaba ligero y tenía siempre una gran ansiedad por empezar cosas nuevas y terminarlas, solo para iniciar enseguida otras. Su obra es extensa y la cosecha de discípulos pródiga. Su ausencia nos obliga a seguir la huella del querido maestro. Como cuando éramos estudiantes y salíamos al campo y sin aviso desaparecía raudamente. Y caminábamos tratando de encontrar su rastro para saber por dónde ir, hasta que descubríamos una flecha dibujada en el camino de tierra o un pullover colgado de algún arbusto, marcándonos el rumbo. Y un rato después, desde la cima de algún cerro y haciendo bandera con la remera o el sombrero, nos hacía la señal tan esperada de que ya había encontrado aquello que habíamos ido a buscar. Esta es su trayectoria y este nuestro humilde homenaje, con cariño, con admiración, con respeto y con la profunda tristeza de no haber podido decirle adiós. Bueno, un poco el tema de las relaciones entre compañeros en una institución como esta, y ante un hecho tan fuerte como puede ser el tema de la muerte, hace que nosotros en general pensemos o reflexionemos sobre ese hecho. Y cuando pensamos en ese hecho, decimos, ¿qué hace que una persona que nos sorprende, a un colega que estuvo hasta no hace mucho con nosotros, nos sorprende hasta con este hecho, ¿no? ¿Qué hace que nosotros hayamos estado juntos tanto tiempo, que hayamos caminado un trecho bastante largo en esta institución, con alguien que podríamos decir tenía una manera de pensar, una manera de ver las cosas, que no siempre coincidía con la de uno? ¿Por qué estuvimos juntos peleando por cosas que considerábamos importantes para la institución, para nuestra profesión, para nuestro quehacer de todos los días, cuando esa persona que estuvo al lado nuestro en realidad tenía maneras diferentes de encarar los mismos problemas? Y sin embargo lo hicimos, y fueron muchos años. Esta reflexión nos lleva a pensar de que hay algunos valores comunes que nos hacen estar al lado de nuestros colegas. Esos valores comunes reflejados en el doctor Rafino, en Rodo como lo nombrábamos, tienen que ver con su manera de ser. Su manera de ser, que para algunos resultó a veces ruidosa, no del todo convencional, hacía de él una persona muy particular. Era alguien que no buscaba en sí mismo los conflictos, pero que una vez que estaba convencido de lo que uno apuntaba y que era lo que quería hacer, se sumaba y llevaba adelante lo que acordábamos todos. Era una persona que nos sorprendía, era una persona que se dedicó de lleno a su profesión, que tenía objetivos claros, que se comprometía, que apoyaba a la gente que estaba con él, solidario,
y también ambicioso. Por eso a veces en esta reflexión uno suma hechos como que la institución que lo cobijó, por la que hizo tanto, en un momento muy particular le dio realmente la espalda. Le dio realmente la espalda, a mi juicio, injustamente, porque él no hizo más que sumarse a algo en lo que todos creíamos y por lo que todos luchábamos. Y por su manera de ser, una persona que no quería el conflicto, que no sabía desprenderse o despegarse de los afectos en relación con la actividad profesional, se fue alejando ante la actitud que la institución tuvo respecto a sus condiciones. Él creyó que esta, su casa, iba a apoyarlo en algo que para él era muy preciado y que era la culminación de su carrera como docente. Rodo jamás logró un cargo, digamos, que no fuera por derecha. Tanto en la Universidad de La Plata como en la Universidad de Buenos Aires, concursó sus cargos, se enfrentó a todas las situaciones, inclusive su cargo de director del Museo de La Plata lo logró a través del apoyo de sus pares, y esto hizo que cuando llegó el momento del reconocimiento institucional de su gestión, el no de la institución, por razones que no tenían que ver ni con lo académico ni con la trayectoria, digamos que lo sacaron del juego hasta académico. Por eso será que se refugió en su ciudad natal, donde el afecto de sus amigos, de su gente, de aquellos que lo conocían bien, lo cobijaba y lo protegía de todos los sinsabores que pasó en esta institución. Nosotros que lo acompañamos un trecho largo, lo vamos a recordar siempre, porque fundamentalmente nuestra relación era una relación de amistad. Y lo dije en su momento, a veces cuando uno escucha las canciones o a los poetas, dice, ¿de qué manera hacen las cosas como para que uno escuchando una letra pueda recordar a alguien? Y en este caso especial yo hago mención al poeta cuando dice que los amigos tienen en la vida de las personas un lugar especial. Ese lugar, cuando se abandona, no es reemplazado por otro amigo. Por lo tanto, podrán venir muchos más, podremos tener otras relaciones de amistad, pero esta institución, nosotros, su grupo de trabajo, la gente que estuvo a su lado, siempre lo recordaremos. Mi relación con Rodolfo, más cercana, comienza en la época más turbulenta de nuestra vida, o de su vida universitaria, académica, y de nuestra vida, podemos decir, porque ya lo dijo un poco Susana, lo dejó entrever. Él se llevó los malos laudos de un movimiento que no era la única persona, y que tal vez la deformación histórica de los hechos en la mente de las personas le suman sus menos, que fue cuando fue director del Museo de La Plata. A mí me tocó ser, Rodolfo ingresa como director del Museo de La Plata después de unos meses de acefalía por la renuncia del director anterior. Yo ya era secretaria del Museo de La Plata, me quedé solo unos meses a cargo del museo y después ingresa, nombrado democráticamente, el doctor Rafino. Por diferencias, esas diferencias políticas que llevan a los seres humanos a cometer hechos del cual después nos tenemos que arrepentir, nos vamos a arrepentir porque nos vamos dejando solos y no valorándolos más, cesa en sus funciones, o los cesan, o nos cesan en nuestras funciones. Esa es la realidad y no trato de ofender a nadie.
Esos fueron momentos muy turbulentos, de mucho dolor, porque Rodó amaba el museo, como lo amamos todos, y simplemente teníamos los más y los menos y diferencias de criterios, que no significaban que iba a hundirse este museo, sino porque creíamos que le estábamos haciendo un bien al museo. Y hay muchos hechos hoy en día que creo que nos están dando la razón. Me gustaría hablarlo con Rodolfo, que hablábamos mucho, pero es una apreciación personal. Lo dejo de lado porque estamos hablando no de la vida de la institución, sino del doctor Rafino. Pero eso nos forjó una relación muy estrecha. Yo fui su jefa sustituta, o como se llamaba de la División de Arqueología hasta su fallecimiento, y nos forjó esta amistad, esta relación, que no puedo decir de una estrecha amistad, ni una relación académica tampoco, porque cada uno seguía sus líneas, con sus marcos teóricos distintos, pero nos forjó una relación muy estrecha con dos orígenes distintos, como yo digo, éramos del grupo de Res González, del grupo de Siliano, pero que las circunstancias nos pusieron uno al lado del otro y fue un acompañamiento muy lindo que voy a extrañar y que vamos a extrañar todos en el laboratorio porque él tenía una particularidad. Cuando llegaba, abría la puerta intempestivamente al laboratorio 1, que es el mío, y decía, ¿está Alicia? Entonces cuando yo llegaba todo el mundo me decía, te está buscando Rafino. Rafino no me quería para nada en particular, era saber que estábamos. Y eso lo extraño, porque sabíamos que estábamos. Por alguna cuestión esotérica o profunda, no la voy a calificar, sabíamos que éramos amigos. Así que bueno, eso era lo que le quería decir, todo el perfil académico, todo el desarrollo de su vida, que es riquísima y que es ponderable, ya lo dijo Anaí, en el perfil que hizo muy lindo, y lo comentó Susana y seguramente Axel va a comentar más específicamente de aspectos de la vida profesional. Le cae bien a Rodolfo, tenía un estilo que iba con su modo de estar en el campo, entonces a partir de entonces me incorporó a su equipo y entonces en los siguientes años, ya a fines de los 90, durante 4 o 5 años en que él fue mi director de doctorado, mi primera beca en el CONICET, entonces fui su alumno. En realidad, esta fue realmente mis años de formación verdaderamente como arqueólogo. Hicimos campañas al altiplano boliviano, a los valles orientales de Jujuy. De hecho, eligió como mi tema de tesis, él un poco me sugirió el tema de tesis, me pareció que estaba a la altura del desafío. En la quebrada de Humahuaca, al oriente de la quebrada de Humahuaca, hay una cantidad de valles cuya arqueología hasta el día de hoy es bastante poco conocida, pero en esa época era totalmente incógnita. Hay una fuerte presencia incaica en la quebrada de Humahuaca, entonces era indudable que ahí en algunos de esos valles hacia el oriente estaban algunas claves para entender lo que era la frontera oriental del Tahuantinsuyo. Y entonces sucede que a alguien le había pasado un montañista una foto, que eran unos montañistas parados en una escalera de piedra, en una montaña cubierta de bosque, que era realmente un camino incaico que quedaba un poco así, nos lo planteamos en la época, a unos 3 o 4 días de camino a pie, porque no hay camino hacia ese lado, hacia aquel lado, ¿no? Y así que empecé mi tesis, me acuerdo, me dejó Rodolfo me bajé de la Volkswagen en Guacalera, me dejó al lado del camino con una foto aérea en la mano y el capote de un montañista, y la idea de que tenía que ir a algún lugar 4 días para aquel lado y encontrar un camino incaico. Y eso es interesante porque eso creo que es parte del talento de un maestro y es saber poner a sus discípulos a veces en estas situaciones difíciles, de desafío, donde uno o aprende o perece en el camino, pero si uno sale de ahí sale duro al menos, no sé si bueno, pero al menos resistente. Y bueno, ese fue mi momento. Me acuerdo del día de mi cumpleaños, el 2 de mayo del 87, que encaré, a los 20 días salí por otra vez. Me acuerdo que cuando arrancó la camioneta dijo, cuando vuelvas, llamanos y avisanos qué encontraste. El viento en la banquina. Bueno, curiosamente, ese tramo de camino incaico que después pudimos recorrer juntos años después, el año pasado fue nominado por UNESCO como uno de los tramos que fue nominado en la nominación del Capac Ñan como Patrimonio de la Humanidad.
De hecho, es el único tramo que presentó la provincia de Jujuy y uno de los más espectaculares que yo conozco en Argentina realmente. Así que bueno, fue un comienzo auspicioso. Rodolfo, como escuchábamos antes en las diferentes reseñas de su carrera, es conocido por, ha sido innovador y ha abierto caminos de exploración realmente novedosos en la arqueología en muchos sentidos. Uno de ellos fue la adopción de la aplicación del enfoque ecológico en la arqueología, algo que inició en su tesis a fines de los 60 en la Quebrada del Toro. Esto fue definitivamente una vía innovadora de investigación en la arqueología y Rodolfo fue uno de sus principales impulsores. Por supuesto, ya en la época que yo lo conocí, era famoso por ser probablemente el referente más conspicuo de los estudios incaicos en la Argentina y algunos de los principales en el mundo, algo por lo que todos lo conocen. Sin embargo, a mí los incas nunca me gustaron mucho, personalmente, entonces lo que siempre aprecié, algo que para mí es un aporte enormemente valioso que ha hecho Rodolfo a la arqueología, y es su percepción del problema del espacio, ¿no? Que estaba ligado a esta pasión que tenía por el tema de la arquitectura. A mediados de los 80 era muy raro que un arqueólogo hiciera un plano de un sitio. Además, la mayor parte de los arqueólogos no sabían hacer plano de un sitio. Y Rodolfo se fue tempranamente, veía claramente la importancia del dato arquitectónico para abordar el estudio de las relaciones sociales en el pasado. Algo que hoy en día es post populi en la arqueología y que posteriormente se puso de moda con la introducción de otras tecnologías, otros enfoques como la sintaxis espacial, los sistemas de información geográficos. Hoy ningún arqueólogo realmente pensaría seriamente en encarar un estudio de una región sin levantar los planos de los sitios y sin documentar exhaustivamente las relaciones espaciales que se dan entre las cosas. Pero en los 80 era esto algo muy raro, ¿no? La gente consideraba mucho más importante incurrir en interminables descripciones de la cerámica, del lítico, este tipo de cosas, y nadie se ponía realmente a levantar un plano. Y Rodolfo vio claramente esto en el curso de los 80. En estos años formativos tuve oportunidad de leer sus manuscritos de poblaciones indígenas de la Argentina, donde él había incluso rescatado muchos planos que estaban durmiendo en libretas de campo de los pioneros de la arqueología argentina, como Weiser y otros que tempranamente sí habían visto la importancia de algunas de estas cosas y que posteriormente, por el desarrollo que había tenido la disciplina, habían perdido popularidad. Y él lo vio claramente, y en eso fue pionera, y no solo me marcó a mí, sino que creo que ejerció una influencia duradera, a veces menos conocido, sobre la arqueología argentina. General, pero entonces yo rescataría sobre todo a mí, realmente determinó la forma en que yo encaro la investigación, pero más importante que esto todavía fue que me enseñó a cómo estar en el campo. Yo creo que esto fue algo que si yo tengo que pensar en todo lo que le debo a Rodo, es por primera vez yo vi nítidamente cómo un investigador debe pararse en el campo. Me acuerdo de estos viajes en camioneta, que uno se distrae, empieza a pensar en cualquier macán, se da vuelta y me decía, ¿viste eso? Tratando de disimular que tal. Siempre me retaba, decía, uno no puede estar distraído en el campo. Esta historia era como un estado de afebramiento, de trance en el campo. Decía, uno no puede darse el lujo de distraerse y que se le pase por alto algo en el terreno. Porque decía, es tan poco el tiempo que pasamos en el terreno comparado con el tiempo que nos mantienen otras obligaciones docentes, de análisis, de publicación y demás, que no nos podemos dar el lujo de distraernos ni un momento, ¿no? Esto es algo que llegué a entender, lo llegué a entender sobre todo porque él lo practicaba con su persona. Recuerdo estas campañas del altiplano boliviano con él y con Ricardo Alves. Ricardo Alves me enseñó a hacer planos y Rodo me enseñó a pensar sobre ellos, ¿no? Así que fueron experiencias muy, muy importantes. Pero Ricardo era andar todo el día hasta que se hacía de noche. Apenas salía el sol, empezaba a ver claridad, más de amargo y arrancar de nuevo. Era un estado que no nos podíamos dar el lujo de desaprovechar un momento. Era notable la intuición que tenía, ¿no? Uno venía en la camioneta y de pronto paraba y decía, allá. ¿Por qué allá? No, antes, o no allá, porque no había ningún indicio, y sin embargo íbamos allá. A veces había algo, a veces no, pero ir allá era importante para ir desentrañando el rompecabezas que estábamos tratando de armar, no era que tuviera
detección a distancia ni nada, pero tenía una conexión con el problema y con la situación que lo llevaba a tomar una cantidad de observaciones adecuadas que es muy difícil formalizar, digamos, como método, y que uno solamente lo puede aprender directamente cuando lo constata en otra persona. O los domingos, cuando uno se dedicaba a pavear, dormir hasta tarde, lavar la ropa, arrancaba temprano solo, como si no hubiera mejor forma de pasar ese domingo que repasando algún dato que había visto, alguna quebrada que no había terminado de revisar del todo. Era como que la mejor forma de pasar el domingo, no había cosa que le entretuviera más que seguir jugando con este rompecabezas o desafío intelectual que tenía por delante. Y realmente yo creo que la primera vez que verifiqué la pasión por la arqueología fue en Rodo, y como, bueno, esa pasión un poco es de las cosas que más valoro en mi vida, que El día 25 de mayo del corriente año, me encontraba junto a otro discípulo de Rodolfo, Darío Iturriza, relevando un tramo del Capacñán en la Sierra de Zapata. Se trata de un tramo de camino incaico que ya habíamos visto con Rodolfo en el año 2005, cuando cruzábamos la cuesta de Zapata a través de la mítica Ruta Nacional número 40 en dirección a Belén. En aquel entonces, por razones de tiempo, no pudimos descender al camino y realizar el análisis respectivo, por lo que se convirtió en una cuenta pendiente para el equipo. Ese día, mientras realizábamos nuestro estudio, nos topamos con una estructura cuadrangular, posiblemente un chasquihuasi, emplazada a la vera de la traza incaica. De más está decir la alegría que provocó en nosotros este hallazgo. En ese mismo instante, un conjunto de cóndores y águilas sobrevolaron por encima nuestro, realizando un sonido poco común que retumbó en el silencio del paisaje. Conmovidos por el comportamiento de estas aves y tratando de buscarle una explicación racional, continuamos moviéndonos a través del Capacñán. Al día siguiente, 26 de mayo, durante las primeras horas de la mañana, nos noticiamos de la partida de Rodolfo. Enorme fue la desazón e impotencia que invadió nuestros corazones. Inmediatamente, conversando con Darío Iturriza, nuestro sentimiento se remitió al día anterior, buscando una conexión significativa y simbólica entre el recorrido del Capacñán, el suceso de las aves, el hallazgo de un posible chasquihuasi y la partida de nuestro querido maestro. De acuerdo con la tradición chamánica, el vuelo de las aves simboliza el viaje del alma y la liberación de las restricciones físicas del mundo. Para los incas, el cóndor, o Apu Kuntur, era un mensajero de los dioses que volaba hacia el nivel superior del mundo religioso, el Anam Pacha, para luego llevar las plegarias a los dioses. Es la unión entre el Anam Pacha y el Kai Pacha. Representa la inteligencia, enaltecimiento o exaltación. En este sentido, la muerte no es más que una transición, parte de un ciclo. Ese día cobró entonces otro sentido. Mientras recorríamos el Capacñán, hubo un mensaje de esperanza y entusiasmo. Sigan adelante de nuestro querido maestro. Muchas gracias.